Entonces, hablando un poco de las nuevas tecnologías para sacar del anestro de las vacas, esta es una diapositiva que a mí me gusta bastante porque me la pasó uno de mis mentores, el doctor Albert Barth, que ha venido muchas veces a Argentina a hablar de evaluación de toros y de calidad seminal. Y él siempre usa esta para justificar la evaluación de los toros y la calidad seminal de los toros. Y él dice que, en general, en todo el mundo, las cosas son muy parecidas y los productores son muy parecidos en el mundo. Lo que la diferencia es las políticas públicas, que a lo mejor son un poco diferentes. Pero en general, los productores tienen muy en cuenta los costos de producción, como cuánto gastan en alimento, cuánto gastan en maquinaria, cuánto gastan en mano de obra, cuánto gastan en sanidad. Y en general los productores saben, aunque a veces reniegan un poco, de que el costo de reproducción es el más bajo de todos los gastos que tienen en una explotación. En general, en los tambos está estipulado que el costo veterinario está en un 3% de todos los gastos que tiene el tambo. Y en un rodeo de cría es más o menos lo mismo, un poco menor. Cuando hablamos de semen está en el 0,5% de los costos que tiene la producción. O sea que la mayor parte de la producción, la mayor parte de los costos se los llevan otros gastos productivos. Y el que mayor tiene impacto sobre la producción es el más barato, que es la reproducción. Entonces, en realidad, nosotros los veterinarios que trabajamos en reproducción somos bastante baratos. Eso para que lo tengamos en cuenta. Los otros factores que tienen en cuenta en un rodeo de cría es el precio de venta del ternero. Bueno, esto sí que es una variable macroeconómica que nosotros no la podemos manejar, que depende de la ley de la oferta y la demanda y de los negocios que tenga el país. Y después sí hay dos puntos que nosotros tenemos gran participación como técnicos. El porcentaje de terneros destetados por vaca en servicio, de que tanto hablamos en la introducción y demás, y el peso del destete de los terneros. Estos dos puntos son los que nosotros realmente tenemos que mejorar para tratar de que el retorno económico de una explotación ganadera sea muy beneficioso. O sea que la eficiencia reproductiva es uno de los factores que más alto impacto va a tener en la economía de un campo de cría. Ahora bien, hacer que todas las vacas tengan cría todos los años, como lo dicen los libros de reproducción, que uno lee los libros, algunos libros holandeses y demás, que hablan de un ternero por vaca por año, no es tan fácil. Y esto es una diapositiva de mi amigo Pietro, que yo siempre la uso, porque si nosotros queremos tener un intervalo entre parto de 12 meses, acá no se ve bien, pero dice 12 meses, que son 365 días, tenemos que tener en cuenta que la vaca pasa la mayor parte del año gestando. Y todavía no hemos hecho un clon de vaca con oveja para que geste 5 meses. Entonces tenemos 9 meses y 10 días, y en el ganado cebú son 290 días de gestación. Si nosotros entonces a los 365 días le sacamos los 280 días, nos quedan 85 días. O sea que la vaca tiene que estar preñada a los 85 días posparto para tener cría en la misma época al año siguiente. De esos 85 días, 30 días son la involución uterina. Entonces ahí no la vamos a poder preñar a la vaca, o sea que tenemos la involución uterina. Con lo cual nos quedan 55 días. De los 55 días, la vaca no va a empezar a ciclar inmediatamente, tenemos el anestro posparto. Si tenemos un anestro posparto razonable de 60 días, nos quedan 25 días. Y el ciclo estral de la vaca son 21 días. Y la vaca no va a concebir un 100% por más que le pongamos el mejor toro del mundo. Entonces no es tan fácil tener un ternero por vaca por año. Para tener un ternero por vaca por año, lo que nosotros tenemos que hacer es acortar este anestro posparto, porque yo estoy hablando de anestro posparto de 60 días, y después vamos a ver cuántas vacas en la Argentina tienen anestro posparto de 60 días, que es la menos común. ¿Ok? Entonces, si tenemos un intervalo posparto de 90 días, ya perdimos la carrera. Ya la vaca esa no pare en la misma época al año siguiente. Y estos son los valores que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de producción de carne y eficiencia reproductiva. Por lo tanto, asegurar un periodo de posparto corto y una alta tasa de preñez del primer servicio es fundamental. Si no hacemos eso, nosotros no vamos a tener un ternero por vaca por año. Es decir, para tener una reproducción exitosa nosotros tenemos que tener vacas altamente fértiles y toros altamente fértiles. Eso es fundamental. La fertilidad es una característica de heredabilidad baja.
en términos poblacionales. Yo creo que en términos individuales no es baja, pero nosotros podemos mejorar la fertilidad con presión de selección. Y hay algunos rasgos que están correlacionados con la fertilidad. Por ejemplo, hay datos del CRC de Australia que han encontrado una correlación positiva entre la morfología espermática y la fertilidad de las hijas de esos toros. Un dato bastante interesante a tener en cuenta. Si nosotros vamos a inseminar, vamos a preñar vacas, nosotros tenemos que ver cuáles son los factores que van a alterar el número de vacas que se preñan al inicio del servicio y que consigan el primer servicio. Y este es un dato muy antiguo del padre de Milo Wilbank, y él lo que dice: para que las vacas tengan celo en los primeros 21 días, tienen que parir temprano para que puedan recuperarse. O sea, el momento del parto va a afectar que la vaca muestre o no celo en los primeros 21 días. El momento del parto también va a afectar la tasa de concepción del primer servicio. O sea que cuanto más tiempo se ha recuperado la vaca, más posibilidades tiene de concebir ese primer servicio. Después tenemos los factores nutricionales, la condición corporal al parto y el cambio de peso cerca del servicio. Acá se me han movido todas las diapositivas, no sé por qué. Y después, la edad, o sea, las vaquillonas van a tener un posparto más prolongado que las vacas. Y por el otro lado, vamos a tener la fertilidad del toro, la IATF. O sea que, si nosotros parir a las vacas temprano, vamos a tener más vacas en condiciones de ser preñadas temprano. Para eso, en algún momento tenemos que empezar. Uno de los factores que más inciden en cuándo la vaca va a empezar a ciclar en el periodo posparto es la condición corporal. Pero no la condición corporal en el momento del servicio, sino la condición corporal en el momento del parto. Y ese es un problema, porque cuando la vaca está preñada uno la ve linda. Después cuando pare queda como una bolsa de hueso. Entonces, la condición corporal al parto va a determinar cuándo la vaca va a empezar a ciclar. La nutrición posparto va a determinar cuándo la vaca va a concebir. Entonces, si nosotros tenemos vacas que paren con buena condición corporal, el 90% de las vacas van a estar ciclando los 60 días. Si nosotros tenemos vacas que paren con una moderada condición corporal, entre el 48 y el 74% de las vacas van a estar ciclando. Y si las vacas paren flacas, por más que le demos bombones en el posparto, no van a empezar a ciclar cuando nosotros tenemos que empezar a preñarlas. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que el invierno que pasan las vacas no sea del todo malo, o por lo menos que paran con una condición corporal moderada para después poder corregirlo durante la primavera. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar cuántas vacas tenemos ciclando al inicio del servicio, el uso de la ultrasonografía nos ha permitido ver que algunos mitos que pensamos en la Argentina no son reales. Es decir, una vaca que está cíclica es una vaca que tiene un cuerpo lúteo. Una vaca que tiene un folículo grande no está cíclica, está en anestro porque no tiene un cuerpo lúteo. ¿Está claro? Y una vaca que está con folículos pequeños es una vaca que está en un anestro más profundo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje más común? Muchas veces nosotros creíamos, o yo creía a lo mejor de ignorante, que cuando uno empieza el servicio, el 50% o el 60% de las vacas están ciclando. Pero, a través de los años, me he dado cuenta que eso no es tan común. No quiere decir que no se consiga y que hay rodeos bien manejados que pueden llegar a esos porcentajes. Pero en general, en la mayoría de los rodeos que uno trabaja, es más un 20 o un 30% de vacas que están ciclando y un 70-80% de vacas que están en anestro. Esto pasa en la Argentina y pasa en la mayoría de los países donde yo he tenido oportunidad de trabajar. Y si no, miren estos datos de Uruguay, de Alejo Menchaca, donde él haciendo ecografía, fíjense, porcentaje de hembras ciclando, porcentaje de anestro superficial y porcentaje de anestro profundo. Acá tienen las vaquillonas, las primíparas y las multíparas. Y fíjense que en las multíparas tienen en Uruguay más o menos un 20% de vacas. Y estos son datos de 21.329 vacas evaluadas en 5 años a través de ecografía en Uruguay. Cuando ustedes ven las vacas con condición corporal mayor o menor a 4 en la escala uruguaya, que es del 1 al 8, fíjense ustedes que cuando hablamos de vacas multíparas, fíjense que solo el 20% tiene una condición corporal mayor a 4 y el 80% tiene una condición corporal menor. O sea que no es casual porque tenemos una tasa de anestro tan grande. Esta es la realidad. En Brasil
Pietro, los datos de Pietro son exactamente iguales a los que tenemos nosotros y a los que tiene Uruguay. En Paraguay también son parecidos, o sea que en casi todos los sistemas pastoriles lo más común es tener una vaca que está en anestro. Entonces nosotros tenemos que acortar el anestro de esa vaca para tratar de que esa vaca cicle y se preñe lo más rápidamente posible. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Bueno, hoy tenemos mucha tecnología para disminuir el anestro posparto, o la duración del anestro posparto. Una tecnología es el destete precoz, o el destete hiperprecoz inclusive. Otra tecnología es el destete temporario, que para mí no es efectivo, ya lo vamos a ver por qué. Otra es lo que se usa mucho en el noreste de Argentina, que es el enlatado. Y otra, un poco más reciente, pero no tan reciente, porque acuérdense que los primeros dispositivos con progesterona se registraron en el mundo en 1970. ¿Okay? Y el padre de Milo Wilbank ya estaba trabajando con el Synchromate B en 1965. ¿Okay? No estamos hablando de nueva tecnología. Estamos hablando que tardamos como 20 o 30 años para aprender cómo se usa esa tecnología, que es otra cosa. Entonces, el destete precoz indudablemente es una herramienta fundamental porque al sacarle el ternero de la vaca, a la vaca se le solucionan todos los problemas y entonces comienza a ciclar. Y estos son datos de Uruguay, cuyo autor está acá en la audiencia, donde se hizo destete precoz en vacas Hereford y fíjense que en más o menos entre 10 y 20 días la mayoría de las vacas va a empezar a ciclar. ¿Cuál es el tema? Que si nosotros a esas vacas que empiezan a ciclar inmediatamente le hacemos una inseminación, no todas van a quedar preñadas. ¿Por qué? Porque cuando la vaca empieza a ciclar, va a tener una primera ovulación y después de esa primera ovulación va a tener una fase luteal corta, lo que nosotros llamamos una fase luteal corta que va a volver a ciclar entre 7 a 10 días. O sea que si nosotros la inseminamos acá, la vaca no va a concebir. Todas las vacas de esa fase luteal corta, sí, más del 70-80% van a tener esa. Lo único que no todas las vacas muestran celo en esta primera ovulación. No es totalmente silente, como antes se creía, porque antes se lo creía asumiendo que la vaca era una oveja, pero la vaca no es una oveja. Entonces, en algunos casos muestra celo, no es 100% silente, y lo demuestra justamente los datos estos de Martín Escal, donde ellos, en las vacas esas que hicieron destete precoz, se encontraron con el 24,4% de vacas que retornaban al celo después de los 7 días de la inseminación, y esa duración de ciclo tenía en promedio 7,96 días. Ahora bien, el destete precoz es una herramienta muy importante para hacer que las vacas ciclen. Pero ¿cómo podemos maximizar el impacto de eso? Bueno, si nosotros asociamos el destete precoz con un tratamiento con dispositivo con progesterona, y nosotros hacemos una inseminación a tiempo fijo, por ejemplo, estos son datos de Alejo Menchaca, fíjense que cuando se usa el destete precoz y un tratamiento de tiempo fijo, se tiene un 56,5% de preñez al primer servicio, comparado con un 34% sin destete precoz, y bueno, estas vacas lógicamente no van a entrar justo en celo en ese día. Estas vacas se inseminaron y después se le hizo un repaso a celo detectado por 30 días. Y fíjense que el lote que fue destetado precozmente y el dispositivo se tuvo un 78% de preñez en los primeros 30 días de servicio, comparado con un 50% de preñez en los otros dos grupos. O sea que nosotros podemos adelantar y tener un mayor impacto con el destete precoz, asociando el destete precoz a una inseminación a tiempo fijo. Datos concretos de Uruguay, donde hay mucha gente que insemina a tiempo fijo después del destete precoz. Estos son datos también de un cliente de Alejo Menchaca. Fíjense el número de vacas entoradas. Fíjense cuando estos venían haciendo destete precoz del año 2003 al año 2010. Fíjense las tasas de preñez y fíjense cómo cambiaron las tasas de preñez desde incorporar la IATF al primer servicio, aparte de hacer el destete precoz. Creo que los números son por demás elocuentes. Pasaron del 87,9% de promedio al 94,6% de promedio. Y esto te paga todos los tratamientos que vos quieras gastar, porque son mucho más terneros que vos vas a terminar destetando utilizando un sistema de este tipo. Y son 60.475 vacas. La otra herramienta es el destete temporario, que también en algunos libros se llama el tratamiento Yang. Y yo aprendí a través de mi amigo Milo, que el padre de Milo le llamó el tratamiento Yang porque había un chino que apartaba las vacas. Entonces por eso en alguna bibliografía se llama el tratamiento Yang, que es
suspender el amamantamiento por 48-72 horas para que la vaca ovule. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando nosotros hacemos el destete temporario, la vaca que está en anestro va a tener una baja pulsatilidad del LH, hacemos el destete temporario, va a aumentar la pulsatilidad del LH, y entonces, si la vaca tiene un folículo dominante desarrollado, la vaca va a ovular. ¿Cuál es el problema? Que las vacas tienen ondas foliculares. Entonces, cuando nosotros hacemos ese destete tan corto, si la vaca no tiene un folículo en condiciones de ovular, cuando nosotros le metemos el ternero de nuevo, se inhibe. Entonces, por eso, el destete temporario tiene resultados muy variables. No siempre ha resultado en una inducción de ciclicidad en las vacas. Sí lo podemos tener si nosotros asociamos el destete temporario a un protocolo de tiempo fijo, porque nosotros hacemos el destete cuando colocamos la prostaglandina y entonces eso va a facilitar que esas vacas ovulen. En un trabajo que hicieron dos estudiantes de la especialidad, que lo hicieron en Colombia, ellos compararon el destete temporario, el grupo con un grupo control, un grupo en el cual llevaron a los terneros más de 1 kilómetro de donde estaban las vacas, para evitar que las vacas oyeran a los terneros, y dejaron a los terneros a menos de 1 kilómetro de donde estaban las vacas, y fíjense que fue mucho más efectivo cuando ese destete temporario se hizo con terneros a más de 1 kilómetro para llevar las vacas. Bueno, eso no lo pueden hacer todos los campos, y no en todos los casos hemos tenido un efecto benéfico del destete temporario. Tal es así que la técnica más resistida por los productores hoy en Argentina y también en Brasil. Prácticamente hoy yo creo que casi no se hace mucho destete temporario porque hay que tener buenos alambrados y si no le vamos a dar un buen laburo al alambrador después que lo hagamos, ¿no es cierto? Y eso, ni hablar de si tener los corrales al lado de la manga, el empleado, la mujer y los hijos te quieren matar el día que vos vas a inseminar las vacas porque hace 2 días que no duermen. Entonces es una técnica que, bueno, no se aplica demasiado. Y en algunas condiciones tampoco es efectivo. Este es un trabajo que hicimos ya hace varios años con David Maraña en Santiago del Estero, donde evaluamos el efecto del destete temporario en un protocolo de inseminación a tiempo fijo, y fíjense que con el destete temporario tuvimos un 1% de diferencia en la tasa de preñez, y no era porque los terneros estaban al lado de la vaca, porque este era un campo grande y los terneros se llevaban a 18 kilómetros de las vacas, o sea que no había manera que pudieran escucharse mutuamente. O sea que no en todos los casos vamos a tener un efecto benéfico del destete temporario. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el enlatado. El enlatado es una técnica que se llama enlatado porque se le ponía una lata y todavía se sigue usando una lata. En Uruguay le llaman la tablilla porque se ve que usaban tabla en lugar de lata. En general son aparatitos que son plásticos. En Canadá los usan para hacer destete tradicional de 6 meses sin estrés para los terneros. Y nosotros acá lo usamos para sacar a las vacas del anestro. Este tratamiento va a funcionar cuando las vacas están en una condición corporal intermedia, es decir, si están muy flacas no va a tener efecto, si están gordas ya tienen cuerpo lúteo, tampoco tiene sentido, y para que sea efectivo lo vamos a tener que dejar 14 días. Y acá tenemos trabajos de Rodolfo Staringer, que es el que más ha trabajado sobre esto, del INTA Colonia Benito, y ustedes ven que con el enlatado de 14 días es donde se tienen los mejores resultados. Ahora el enlatado por muchos años, cuando las vacas no valían nada, se consideraba como una técnica de bajo costo. Pero no es una técnica de bajo costo, porque el enlatado te come kilos de ternero. Y si vos evaluás el efecto que tiene sobre el peso del destete de los terneros, en general, en la mayoría de los trabajos hay 10 kilos de diferencia. Hay trabajos donde no se ha encontrado diferencia significativa por falta de poder de la muestra, o sea, por falta de cantidad de terneros para encontrar diferencia significativa. Pero en la mayoría de los trabajos de la bibliografía, sobre todo cuando se hace el enlatado con ternero de 60 días, hay 10 kilos de diferencia al destete de esos terneros. Y esos terneros recién lo recuperan más adelante en la recría. O sea que si bien es una técnica de bajo costo porque el productor no tiene que sacar plata del bolsillo, tiene que ponerle 45 pesos por 10 para saber cuánto vale. 450 pesos, si mal no hago la cuenta. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. La otra alternativa es utilizar progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona va a hacer el trick, va a hacer el cambio del hipotálamo, y un hipotálamo en una vaca en anestro posparto, que está muy sensible al estradiol, cuando nosotros le ponemos progesterona, va a cambiar
va a aumentar la pulsatilidad del LH, va a desarrollar un folículo, y si a eso lo asociamos con la inyección de estradiol al final, vamos a hacer que esa vaca entre en celo. Y si esa vaca entra en celo, esta primera ovulación ya va a ser fértil, porque los ciclos subsiguientes van a tener 21 días de duración. Entonces, la progesterona es una técnica que se puede utilizar dentro de determinados límites, es decir, no es la solución para la vaca que está muerta de hambre. La vaca que está muerta de hambre es que se le destete precoz. No hay solución, no hay otra solución. Pero para la vaca intermedia, esa vaca que está en anestro superficial o que está en anestro profundo con pocos días posparto, también va a poder responder y vamos a poder tener vacas que ciclen rápidamente. Este es un trabajo de Pietro que creo que lo va a mostrar, pero ya le gané porque lo mostré yo primero, donde compararon 4 sistemas. IATF con toros, IATF con detección de celo y después toros, detección de celo por 45 días y toros o toros directamente. Vamos a los dos más importantes. Estos son los toros y esta es la IATF más toro. Fíjense ustedes que cuando nosotros comparamos la cantidad de preñeces en los primeros 45 días de servicio, hay 45% de diferencia en tasa de preñez entre colocar directamente los toros o hacer una IATF más toros. ¿Por qué? Porque tenemos un 50% de vacas preñadas al inicio del servicio. Y eso que en este experimento se le dio un beneficio a los toros. Lo echaron a los toros cuando pusieron los dispositivos, cuando en realidad tendrían que haber echado a los toros cuando sacaron el dispositivo. Pero de todas maneras hubo una diferencia muy grande. Al final del servicio hubo un 8% más de tasa de preñez en las vacas que se habían iniciado con la IATF. Y acá hay otro tema importante, que es cuándo se inicia el próximo servicio. Cuando se inicia el próximo servicio, nosotros tenemos que tener todas las vacas paridas. En el sistema de IATF más toro, nos quedaba el 15% de vacas sin parir. Esa vaca que todavía no ha parido cuando empiece el próximo servicio, es candidata a ser vacía en ese servicio. Mientras que en el sistema de servicio natural, había un 25% de vacas que todavía no había parido al inicio del servicio. Y eso también tiene que ver con la sustentabilidad del sistema. ¿Cuántas crías tiene que dar la vaca? Una vaca, para ser eficiente, tiene que dar 9 crías en su vida. Y no son tantas las vacas que dan 9 crías en su vida, para que realmente le saquemos el jugo a la vaca. Bien, la IATF además nos va a mejorar el peso al destete, y estos son datos de un trabajo que hicimos en Olavarría con Guillermo Veneranda, y esto se hizo en Santiago del Estero, donde se compararon estos dos sistemas, y por el hecho de tener una aparición más adelantada, tenemos más kilos del ternero al destete, porque cuando destetamos va a destetar todos los terneros juntos. Entonces, en dos sistemas totalmente distintos en Argentina, tuvimos 30 kilos de diferencia de peso al destete de los terneros, cuando se inició con IATF y después hizo servicio natural. Pietro va también a mostrar otros datos parecidos de Brasil. Y si no queremos hacer inseminación, también podemos usar progesterona para el servicio con toro. Y estos son datos de la tesis de Emilio Benine en San Luis, en algunos campos bastante duros de San Luis, donde se hicieron 3 grupos. Uno que se hizo el tratamiento completo con cipionato de estradiol a la salida y se puso 5% de toros para tener suficiente cantidad de toros para esas vacas que iban a entrar en celo todas juntas. Se hizo ecografía secuencial. Otro grupo que además de poner este tratamiento se usó ECG al sacar el dispositivo y después se hizo ecografía secuencial, y el otro grupo control. Eran vacas que estaban con 1.8 de condición corporal y al final de la prueba tenían 1.9 de condición corporal de promedio, o sea que no cambiaron nada, o sea que no esperen 90% de preñez final acá, ¿ok? Pero fíjense ustedes cómo fue la respuesta. En los primeros 7 días, el grupo que tuvo ECG y progesterona se preñó el 45%. Solo progesterona sin ECG el 20%. Solo los toros el 15%. Y después, lógicamente, los otros grupos se fueron emparejando. Pero igual, numéricamente, al final del trabajo, los 90 días, hubo más preñeces de la inducción que de los otros tratamientos. Pero la diferencia más grande está acá, que es donde vamos a tener la mayor cantidad de kilos de terneros. Acuérdense que porque cada ciclo que se pierde son 15 kilos de carne que nosotros perdemos. Este otro trabajo, esto es en Santiago del Estero, por la zona de Quimilí. Esto es Sebastián Reineri, cuando hizo su tesis de maestría, donde también hicimos un protocolo semejante.
Y acá tienen ustedes la curva de supervivencia, o sea, acá empezamos con 100 vacas vacías y a medida que se van preñando va bajando la curva. La mejor curva es la que baja más rápido. Y esta fue la inducción hormonal y este fue sin inducción hormonal. Y fíjense que también ahí tuvimos un beneficio significativo de la utilización de dispositivos con progesterona. Y este es otro trabajo que todavía está haciéndose, por eso estamos en el primer año recién, que esto es en la zona de Río Cuarto, en un rodeo Santa Gertrudis, de los pocos que quedan en la Argentina, pero lo están absorbiendo a Berdinango, o sea que ni este va a quedar. Y acá lo que están haciendo es una IATF y una RE-IATF comparado con servicio natural. Entonces, fíjense, el 50% de las vacas del programa de IATF y RE-IATF estaba preñada a los 30 días de la época de servicio, contra el 50% de las vacas en los otros dos lotes. O sea que tenemos una diferencia importante en lo que vamos a tener, sobre todo acá, la cabeza de parición, que va a ser importante para poder recuperarse. Es decir, con la biotecnología reproductiva como estas, que la verdad que son tecnologías bastante simples, no estamos hablando de cuestiones muy complicadas ni espaciales, sino simplemente utilizar progesterona y una combinación de progesterona y estradiol para inducir ciclicidad, nosotros vamos a tener una eficiencia técnica con un mayor porcentaje de ternero de destete y mayor peso al destete. O sea, supongamos que nosotros tenemos un 90% de preñez. Entonces, si nosotros tenemos un 90% de preñez al final del servicio, nosotros vamos a tener vacas de cabeza, cuerpo y cola de parición, ¿no es cierto? Entonces, ¿es lo mismo tener un 30, un 30 y un 30 que tener un 10, un 20 y un 60? ¿O hacer una IATF y un repaso y tener un 60 y un 20 y un 10? Inclusive con una IATF y un repaso podemos llegar hasta el 80, pero yo pongo un razonable, 60. Con esto, con la IATF lo podemos conseguir. ¿Cuál es la diferencia en kilos de ternero? Supongamos que los terneros de cabeza de parición van a pesar 205 kilos al destete. Los terneros cuerpo 180 y los terneros cola 150. Esto en un rodeo en la pampa húmeda es conseguible sin ningún problema. Con el primer sistema, con 100 vacas, destetamos 16.050 kilos. Con el segundo, destetamos 14.650 kilos. Con el tercero, destetamos 17.400 kilos. Entonces, esa es la diferencia si nosotros aplicamos la tecnología o no aplicamos la tecnología en los kilos de terneros que nosotros vamos a conseguir. Estos son datos reales. Multipliquen eso por 45 pesos, que es lo que se estaban pagando los terneros la semana pasada en Jesús María, y ahí tienen ustedes la diferencia que tienen estos sistemas. Y vamos al país. Nosotros decimos que Argentina tenemos un 60% de procreo. Supongamos que subimos un 10% de la tasa de procreo. No vamos a hablar de maravilla, no vamos a llegar al 90%. Hablamos de un 10%, que creo que es razonable, que se puede llegar. Entonces, estos son datos medio viejos con valores antiguos, pero creo que sirve, porque más o menos ahora tenemos 20 millones de vacas en edad reproductiva y 14 millones de terneros, o sea que es el 61%. Si nosotros tenemos el 70%, nosotros tendríamos 16 millones de terneros. O sea, tendríamos 2 millones de terneros más por aumentar un 10% la tasa de procreo. No es una locura, aumentar un 10% nada más la tasa de procreo. Si nosotros tenemos 2 millones de terneros, y a los terneros los destetamos con 150 kilos, nosotros tenemos 300.000 toneladas más de ternero. Si tenemos 300.000 toneladas de ternero y matamos los novillos con 350 kilos, no hablemos de matar novillos 450, hablemos de matar novillos 350 kilos, tenemos 105.000 toneladas de novillo. Si a eso lo dividimos por lo que puede rendir, son 60.000 toneladas de carne. ¿Qué les parece? Nada más que con aumentar el 10% de vacas que desteten un ternero en el ejercicio anual. Yo creo que hoy la tecnología está disponible, lo que tenemos que hacer es fomentarla y aplicarla para tratar de lograr estos resultados. Y con esto le agradezco la atención. Muchas gracias.